Muy buenas noches, queridos televidentes y amigos, hermanos que nos ven a través de su canal. De nuevo nos encontramos en esta noche para poder juntos estudiar la palabra de Dios y tomar algunos consejos que el Señor nos tiene para esta noche. Y el tema que vamos a tener es ¿dónde estás tú? Esta es una pregunta capciosa, una pregunta que el Señor nos hace a ti y a mí. Aprecio mucho que ustedes puedan estar atentos para ver este programa que nos va a enriquecer de conocimiento espiritual y nos va a llevar a una condición mejor en el crecimiento de nuestro carácter, en el crecimiento de nuestra espiritualidad y, por qué no decirlo, en el crecimiento de nuestras iglesias. Gracias al Señor que nos presta este momento de reflexión, este momento para que todos podamos estar atentos y llevar adelante esta misión que Dios nos ha encomendado de la predicación del Evangelio. Antes de continuar, quisiera invitarlos para que juntos oremos al Señor, inclinando nuestras cabezas. Querido buen Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos contigo por tu benevolencia, por tu amor, por tu cuidado, pidiendo, Señor, perdón por nuestros pecados y que en este momento tengas misericordia de cada uno de nosotros y todos los que están a distancia viendo este canal. Que tú bendigas a sus familias, bendice a cada una de las personas que por alguna razón tienen alguna enfermedad o están pasando situaciones difíciles. Llénanos de tu presencia, de tu Santo Espíritu, y que la paz del Señor Jesús sea con cada uno y llénanos, Señor, del gozo de poder servirte. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Muchísimas gracias. Esta noche la pregunta surge del Señor directamente. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué razón esa pregunta? Recuerdan que en el inicio de la palabra de Dios, en el libro de Génesis, buscamos a un personaje conocido de todos, y ese personaje es Adán. Cuando Adán pecó, el Señor hace la pregunta y le dice, ¿dónde estás tú? Definitivamente que la pregunta no era para cerciorarse el Señor de que no sabía dónde estaba Adán. No, de ninguna manera. La pregunta tiene dos connotaciones. Y una de las connotaciones que tiene es que el Señor le pregunta, ¿dónde está tu cabeza? Porque déjenme decirles, queridos amigos y hermanos, donde tengamos hoy día puesta nuestra atención a nivel del cerebro, ese es el lugar donde estamos. ¿Qué es lo que le ocupa su tiempo a usted? ¿En qué enfoca su vida diariamente, semanalmente, cada instante? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cómo está su relación con nuestro Señor? Esa es la pregunta que abarca todas estas otras preguntas. ¿Sabe que algo que nosotros en este tiempo, quizás lo más recordado, la vida siempre nos recuerda algo? Y en estos últimos par de años, podríamos decir, la vida sabe recordarnos que uno puede hacer todos los planes que quiera y donde quiera, pero Dios tiene la última palabra. Hace un par de años, un brote de un nuevo virus que se le nombra coronavirus, se dice que se origina en la China, y quizás al principio se veía algo como muy súper distante, algo como que no se le dio importancia y probablemente ajeno a nuestra realidad. Y algunos decían, no pasa nada,
todo está bien, no pasa absolutamente nada. Desafortunadamente, el virus se propagó por todo el globo terráqueo, por todo el planeta, y se convierte en una pandemia y se le nombra coronavirus 19. Se convierte en el tema principal del quehacer diario. Medios televisivos, periódicos, radio, en todos los ámbitos de publicitarios se desarrollaba tema tras tema relacionados a esta situación complicada en el cual todos estábamos involucrados y nos estaba afectando a todos, aún hasta la fecha. Sabe que para esto la ciencia ha hecho esfuerzos desesperados para encontrar la cura de esta terrible enfermedad que ha cobrado muchas vidas. Y a lo cual quiero decir con mucho respeto, vaya mi más sentido pésame a todas aquellas personas que han perdido seres queridos, que han sufrido la nefasta, lo que es perder un ser querido. Que Dios bendiga y le dé el consuelo a cada una de estas personas que han sufrido las consecuencias de esta terrible enfermedad. El Señor les dé fortaleza para soportar esto. A lo cual de esto, la ciencia empezó a preocuparse y ya tenemos varias vacunas, más o menos, en diferentes países. Serían entre 15 y 18 diferentes vacunas. Y estas vacunas prometen esperanza a la población mundial. Sabe que hasta la fecha todavía hay brotes y quizás cepas nuevas, etcétera, etcétera. Se sigue en el ambiente, diríamos, en la población mundial, se continúa con esta situación complicada. Pero la pregunta sigue, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que te viene a la mente? ¿Dónde y qué estás haciendo de acuerdo a este comentario? Sabe que estas vacunas, a la vez que prometen, dan esperanza, a la vez tienen una situación, enfrentan una desconfianza que cada vez es más gente le tiene al respecto. Ahora, yo pregunto, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer ante esta situación? Pero a mí no me interesa el tema de este tema para otra ocasión. El tema que corresponde para esta noche es ¿dónde estás tú? Y sabe que me interesa lo siguiente, como consecuencia de esta terrible enfermedad, las iglesias en el mundo entero cerraron sus puertas, ya sea por voluntad propia, en la dirección de sus respectivas conferencias, o sea por obligación gubernamental. Edificios completos, templos cerrados, se interrumpen todas las predicaciones, se interrumpen los estudios bíblicos en casa, se interrumpen los grupos pequeños, en fin, todo lo que concierne espiritualmente fue totalmente sacudido por esa plaga que nos llegó. Todos fuimos afectados, pero me preocupa, y esa es la esencia del tema de esta noche, me preocupa la iglesia mundial. Con raras excepciones, todos los ministerios fueron interrumpidos. Algunas pocas iglesias tomaron la iniciativa y tuvieron la valentía de abrir sus puertas. Había mucha desesperación, una pérdida muy grande para la iglesia en todo el planeta. Nos distanciamos, nos alejamos uno del otro. Hasta muchos abandonaron su fe. Sabe que
Fueron 2 años desafiantes, inciertos, raros, caóticos, pero nos dio la oportunidad de crecer, reinventarnos y de seguir buscando cómo enfrentar esta situación tan terrible como lo es este virus. Muchos que decían ser seguidores de Cristo, o escuche esto, muchos que decían ser seguidores de Cristo, que habían prometido a través de bautismo lealtad al Señor, se volvieron al mundo porque se les hizo muy fácil hacer ese cambio. ¿Sabe que como discípulos de Cristo, las cosas deben ser diferentes? Y déjeme decirle algo, dentro del seno de la iglesia, dentro del campo espiritual nuestro, no tenemos que reinventarnos absolutamente nada. La palabra de Dios es suficiente como para poder reinventar cosas. Reinventamos la vida secular, pero en ningún momento podemos reinventar las cosas de Dios. Hay una cosa que está bien clara. El verdadero cristiano consagra totalmente su vida a Cristo, su tiempo, su talento, sus tesoros y su mismo cuerpo al servicio de Dios. Esta es la relación que determina si somos hijos de Dios. Esto es lo que realmente determina si somos hijos de Dios. Ahora, decíamos que no tenemos que reinventar absolutamente nada. Te hago una pregunta. Si alguien te ha preguntado en alguna vez, ¿cómo va tu día? ¿Estás todo bien contigo? ¿Te va bien en el trabajo? ¿Tu familia está bien? Bueno, vamos a tomar una ilustración bastante fuerte, pero muy importante. ¿Qué sucedería si invertimos las cosas? ¿Qué sucedería si tú le hicieras preguntas a Dios y le dices a Dios, Dios, ¿cómo va tu día? Qué raras preguntas, ¿verdad? Pero déjeme decirle, vamos a sacar una lección objetiva muy vital para nuestra edificación cristiana. ¿Qué tipo de respuestas tú crees que el Señor, Dios del universo, te daría cuando tú le dices, ¿cómo va tu día? Posiblemente sería algo así como esto. Esto es una ilustración. Mi día ha sido extremadamente difícil, diría el Señor. Las lágrimas llenaron mis ojos por los campos de concentración, por los campos de refugiados, llenos de niños con frío, hambrientos, llorando en la frontera, sin padres ni madres, en la vil desgracia, quizás hasta sin comer, sin zapatos. ¿Y tú dónde estás? Interrumpe un ángel. Y dice de nuevo el Señor, ¿y por qué estás triste? Camino por las calles y veo tanta gente desamparada, que mueren sin Dios y sin esperanza, sin llevar a la noche, saben si van a regresar el siguiente día. Mucha drogadicción, me siento triste, esto está diciendo Dios. Las calles atestadas de gente, sin rumbo, divirtiéndose a su manera, sin poner sus ojos en mí. Y Dios dice, me siento muy triste. Me ignoran. No les importo. Tienen tiempo para todo, pero menos para mí. Y después me echan las culpas de las consecuencias. Lloré por los indigentes. Caminé por las calles cientos y cientos de indigentes sin rumbo, desesperados, con hambre. Tenían unas carpas ahí.
Y continúa diciendo el Señor, mi corazón se quebrantó al ver a las mujeres y a los niños asustados, mujeres violadas, gente asesinada. Y lo que más me preocupó, dice Dios, es que se van sin haberme conocido, porque nunca pusieron sus ojos en mí. Gente maltratada, niños abusados, vendidos como esclavos sexuales. Ante mis ojos esto me entristeció, dice el Señor. Fui testigo de los estragos de la guerra en diferentes lugares. Todo esto me impacta y me conmueve, dice el Señor. Hay una pausa en la persona que está dialogando con Dios. Y le dice, yo no quisiera saber más. Dijo Dios, me falta una cosa. Los efectos devastadores de los desastres naturales y la dolorosa agonía de muchas enfermedades debilitantes y mortales que aquejan al mundo. Yo he estado observando y yo los podría curar, pero nunca me buscaron a mí. Buscaron otros medios, buscaron más a la humanidad que al divino hacedor de todo. Termina Dios y dice, todas estas enfermedades y toda esta desgracia que ha colmado el mundo ha diezmado muchas vidas y quizás la mayoría sin haberme conocido y sin haber conocido el plan de salvación que yo he ofrecido en la persona de Cristo Jesús. ¿Qué opinas de eso? Entonces dice, terminando el diálogo, y esto es lo más importante, me siento muy abrumado y me siento muy triste de ver esta situación. Surge la pregunta final del individuo y le dice el hermano, pero Dios, te hago una pregunta, ¿hay algo que te alegre, algo, una sola cosa de todo lo malo que hemos escuchado, de todo lo feo que has visto? ¿Hay alguna cosa que te pueda causar algo de alegría y que tu corazón esté diferente? ¿Viste algo diferente que alivió tu pena? Y para eso yo quisiera que leyéramos Sofonías, el profeta Sofonías 3:17, capítulo 3 del libro de Sofonías 3:17. La palabra de Dios dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Eso es palabra de Dios. ¿Sabe que el Señor tiene la única forma de que el Señor se regocije al ver tanta miseria y tanta desgracia? Es que nosotros, recibiendo el mensaje que Dios da en Mateo 28, 19 y 20, cuando nos ordena y nos manda que vayamos y prediquemos el Evangelio, eso, todo el cielo se regocija. Los ángeles hacen fiesta cuando nosotros tomamos la responsabilidad y vamos a visitar a una persona enferma. Cuando vamos a las calles donde está la miseria, llevamos un folleto, un libro quizás, una Biblia, un texto bíblico, algo de consuelo a toda esta gente que hemos descrito en momentos anteriores. Todo el cielo y el mismo Señor se regocija con la presencia tuya y mía en las calles predicando la santa palabra de Dios, no siendo solamente espectadores.
Podemos llevar alegría al corazón de Dios al compartir las buenas nuevas de salvación con los demás, al llevar la esperanza que hay un Dios que sana, que hay un Dios que salva y que hay un Dios que viene pronto. Ese tiene que ser el mensaje para los últimos días de este planeta. ¿Qué puede ser más gratificante para los y más reconfortante que saber que tu testimonio, que mi testimonio lleva alegría no solamente a Dios, a todas las huestes celestiales lleva mucha alegría? Los ángeles de Dios cantan cánticos de agradecimiento cuando la iglesia de Cristo en la tierra se organice con propósitos misioneros. Y el Señor desea verla en su totalidad, organizada como un ejército en orden, para poder así levantar en alto la antorcha de la verdad y poder predicar el evangelio eterno de Dios y llevar aquel mensaje tan solemne del tercer ángel. Yo quisiera llevarlos a meditar y a reflexionar seriamente cuál es nuestra responsabilidad y dónde estás tú en este momento. Yo no estoy refiriendo a la ubicación geográfica, ¿dónde estás? No, ¿dónde está tu mente? Concibiendo maneras y medios para llevar el evangelio o el mensaje de la verdad a todos los rincones de la tierra. Ese es el verdadero punto que quiero enfocar. Ese debería ser nuestra tarea cotidiana, periódicamente. Ahora, ¿sabe que me llega a la mente un recuerdo muy grato cuando pienso y comparto esas palabras? Recuerdo al pastor Andrew, quizá muchos lo conocen de nuestra iglesia. Un hombre que lleva una prestigiada universidad adventista aquí en los Estados Unidos. Uno de los grandes pioneros y misioneros sobre todos y siervo de Dios. Yo leí algo de este hombre y me quedé impactado por muchas cosas, pero solamente quisiera reflexionar en unas palabras para mí solemnes de un humano siervo de Dios. Un hombre incansable en la predicación del evangelio, un hombre que dio y entregó su vida al servicio y a la causa de nuestro Dios, él y su familia. Y al final de su jornada, antes de que el Señor lo llamara al descanso, sus últimas palabras que este hombre de Dios dijo fueron: quiero gastarme y ser gastado, pero en la obra de mi Salvador. La historia es larga, pero solamente la resumo de esta manera. Escúchenla, repito. Quiero gastarme y ser gastado, pero en la obra de mi Salvador. ¿Tú podrías decir lo mismo? ¿O te estás gastando en otras cosas? Tu cuerpo está agotándose por otras situaciones seculares que no tienen nada que ver con la predicación del evangelio. O estás lleno de preocupaciones porque estás teniendo dificultades financieras o de otra índole. Como este hombre y otros tantos que han sido nuestros antecesores en el campo misionero, así como él literalmente gastó su vida haciendo lo que Dios le pedía. Terminó en una situación bastante caótica físicamente,
pero Él espera la bendita esperanza de la resurrección de los justos. Ahora, te digo a ti, me digo a mí, si todos al menos pudiéramos ser el 20% de la capacidad de este gran hombre de Dios, la iglesia nuestra estaría en otras condiciones. Porque veríamos hombres y mujeres al mando del capitán que es Cristo Jesús, llevando un mensaje de poder, de salvación, un mensaje que dé consuelo a la gente que está desesperada por diferentes situaciones. Y para eso tiene que el alma de cada uno de nosotros tiene que ser santificada por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser implantado en la naturaleza del hombre, pero viniendo de la naturaleza de Cristo a la humanidad. Y de esa manera, nosotros, ustedes y yo, queridos amigos y hermanos televidentes, podemos llegar a ser implantados con el Santo Espíritu de Dios. ¿Sabe que algunas veces nosotros en algún momento ha pasado que como iglesia debatimos sobre ciertas doctrinas, quizás sobre teología, quizás sobre profecía, pero yo quisiera tomar uno de los ejemplos que me encanta mucho, Andrés. Andrés podía haber quizás debatido sobre teología acerca de Dios, acerca de la creación, acerca de muchas cosas, pero él vio una necesidad. Solamente vio una necesidad y él la captó de inmediato y presentó únicamente algo. ¿Sabe que se encargó a la perfección ese Andrés de presentar únicamente a Jesús? Eso fue todo lo que hizo Andrés. ¿Cómo está tu vida? La gente que tú tratas saben que tú eres cristiano. La gente espera ver en ti a Jesús. Por tanto, saben que tú caminas en los pasos de Jesús o en tus propios pasos. Es nuestra responsabilidad reflejar el carácter de Jesús para que la gente vea que nosotros hemos estado en comunión constante con Jesús. ¿Sabe que como predicadores, como responsables del Evangelio al mundo, tenemos que evitar uno de los grandes mitos que hay en la iglesia? Esto es terrible. Esto ha minado el crecimiento de nuestra iglesia. Pensar, y yo escucho, hermanos, con respeto los escucho, pero me da pena oír lo siguiente. Dicen: hermano, podemos organizarnos esta tarde y vamos saliendo a repartir volantes, a repartir esta literatura, a visitar personas, etc. Dice: hermano, todas las calles ya las hemos caminado. La gente no quiere nada con las cosas de Dios. Las personas no tienen interés en las cosas espirituales. Por lo tanto, vemos que no están interesadas. Yo quiero decirles seriamente a cada uno de mis queridos hermanos y amigos que tienen que es un mito. Déjeme decirle algo. Evitemos esta cosa tan fea que ha
mermado el crecimiento de nuestra iglesia. Creer que la gente no tiene interés en las cosas espirituales. Si no creemos nosotros que la persona no tiene interés en las cosas espirituales, por supuesto que no vamos a ver el interés que puedan tener. Pero Jesús sí lo ve. Jesús está viendo que hay potencial para la salvación en cada una de las personas. Y tenemos que anunciar a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Jesús veía en cada persona un potencial y un candidato para el reino de los cielos. Y buscaba cualquier ocasión para entablar o para establecer un diálogo con las personas. No importa si estaban grandes, si estaban pequeños, si eran poderosos, si eran pobres, si eran mendigos, si eran gente de una secta religiosa o si eran personas doctas en el Evangelio. Jesús solamente miraba que esa persona era un potencial para la salvación. Eso es lo que tenemos que hacer ustedes y yo. ¿Y dónde diría usted, cómo yo podría empezar a trabajar? Nunca lo he hecho. ¿Sabe, querido hermano y amigo? Comience donde está. Comencemos donde estamos. Escuche esto. Alguien ha dicho con una razón, en la vida el único lugar para comenzar es donde estás, porque no hay otro lugar para comenzar. Jesús enfatizó este principio. Y para eso leemos Hechos capítulo 1, verso 8, cuando Jesús se refiere a algo tan maravilloso. Leamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el mandamiento que Dios dejó para nosotros. El mensaje de Jesús a sus discípulos era demasiado claro como para poder no entenderlo o darle una mala interpretación o ser malentendido. Por eso yo sugiero, hermano y amigo, comienza donde estás. No necesitas cursos avanzados de teología. No necesitas ser una persona superdotada. Simplemente necesitas ser un cristiano íntegro, un cristiano leal al Señor Jesús. Andrés, me gusta mucho mencionar a Andrés, un hombre extraordinario. Él tenía una visión, era una visión espiritual, y su enfoque era testificar acerca de Jesús. ¿A dónde comenzó Andrés? ¿Sabe que usted dice, yo no puedo viajar, yo no puedo ir, me duelen las piernas, me duelen las rodillas? Comience donde está, comience en su propia casa. El más grande ministerio que puede hacer un ser humano siguiendo a Jesús es trabajar con los miembros de su familia. Allí está el comienzo. ¿Usted está con su familia? Comiéncelo ahí. Comienza donde está. Testifica donde Dios te ha colocado. No haz suposiciones que no tienen sentido. Comienza donde tú estás. Sabe que Andrés comenzó con su propia familia. Y lo primero que le compartió el Evangelio fue a su hermano Pedro. Desarrolló una relación cordial con alguien bien interesante, con un niño. ¿Recuerdan esta escena tan maravillosa del famoso niño que estaba en las 5,000 personas? Y luego se lo proporcionó a Jesús.
El niño tenía el material para llevar a cabo uno de los grandes milagros de Jesús. Y Andrés sabía exactamente cómo estaban las cosas. Ahora, pregunto, ¿por qué Andrés sabía que este niño tenía unos panes y unos peces? Porque él lo había llevado a la reunión. Es tan simple. Comienza donde estás. ¿Sabe que los discípulos de Jesús hicieron algo muy interesante? Se reunieron para esperar la promesa que había prometido Jesús. Humillaron su corazón con un verdadero arrepentimiento, confesaron su incredulidad, recordaron las palabras de Jesús relacionadas a su sacrificio en la cruz. Se repetían unos a otros las verdades que recordaban. Meditaron en la vida santa de Cristo. Resolvieron compartir a Jesús con el mundo. Oraron incansablemente, con intenso fervor, a fin de guiar a los pecadores a Jesús. Eso es lo que debemos de estar haciendo nosotros. Dejaron de lado las diferencias y se unieron en comunión santa para predicar el verdadero evangelio del reino, el evangelio eterno. Alabaron a Jesús con cánticos por los pecados perdonados. Se perdonaron unos a otros. Tenían todo en común. Contemplaban con asombro el amor grande de Dios y se aferraron a Él. Se aferraron del don impartido por la gracia del Señor. ¿Sabe que la ausencia del Espíritu Santo es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico? ¿Escuchó? La ausencia del Espíritu Santo es lo que hace impotente no solamente el ministerio evangélico, todos los ministerios se hacen mediocres porque hace falta el poder del Espíritu Santo. Usted puede tener sabiduría, puede conocer la Biblia de un lado a otro, y qué bueno. Puede ser un hombre y mujer de oración, puede tener conocimiento de ciencia, puede tener excepcionales talentos y dones que Dios le ha regalado. Eso es fabuloso, qué bueno, gracias a Dios. Pero escuche esto, sin la presencia del Espíritu Santo, eso no tiene sentido. Sin la presencia del Espíritu Santo, no tiene sentido. Hace falta clamar con mucha necesidad el derramamiento y el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús partió, dijo estas palabras tan solemnes: no os dejaré huérfanos, os enviaré el Consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Ahora, a veces damos por sentado que el Consolador ya está con nosotros. Aquí lo podemos leer en la pantalla, Juan 14, 18. Y aquí podemos leer cuando el Señor dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el 19, si lo podemos poner en pantalla también, dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Quiere usted vivir siempre con el Señor? Tiene que colocarse en el lugar correcto, en el lugar estratégico, para que Dios lo pueda usar para la predicación del Evangelio. Y no solamente eso, saben, queridos amigos y hermanos, que podemos caer en una zozobra también.
confundir lo que es realmente el Espíritu Santo. Eso puede llevarnos a algo muy desquiciante espiritualmente hablando. Tenemos que cerciorarnos bien de acuerdo a la santa palabra de Dios y qué es ser ungido por el Espíritu Santo, qué es realmente recibir el poder de lo alto acerca del Espíritu Santo. Sabe que en muchas ocasiones los discípulos fallaron, igual que nosotros fallamos, y fueron reprendidos por el maestro. La gente se quejaba y iba a Jesús, le decía, bueno, estos que andan contigo, tus hermanos, tus discípulos, pasó esta situación. Fueron a orar por este enfermo y el enfermo no sanó. No pasó absolutamente nada. ¿Sabe que cuando el Señor Jesús dijo, me seréis testigos, a la vez que los manda de dos en dos para que testifiquen de su verdad eterna, no los manda a la deriva, al ton así, vayan y hagan lo que ustedes crean conveniente, de ninguna manera. Antes dice la palabra del Señor que los unge y les da la bendición, y que estas personas vayan llenos de poder, llenos de fervor, llenos del Espíritu Santo. Esa es exactamente la clave para poder abrirnos paso entre la multitud que sufre. ¿Cuántas personas usted visitó esta semana en algún centro asistencial? ¿A cuántos le compartió el Evangelio de Cristo? ¿A cuántos les dio un bocado de pan? ¿A cuántos les dio palabra de consuelo, palabras de aliento, palabras de esperanza? Habló con sus hijos, habló con su mamá, con su papá, si los tiene, con sus hermanos. Los invitó a orar para enriquecer esa casa, ese hogar de bendición de lo alto. ¿O se ocupó en otras cosas que su prioridad era esa? Sabe que para que nosotros podamos alcanzar la misericordia de Dios y para que nosotros podamos alcanzar la unción del Espíritu, tienen que haber unas características. Yo se las voy a mencionar algunas. Número 1 es, en primer lugar, tenemos que clamar la unción del Espíritu. Número 2, limpiar este cuerpo de mugre que tenemos, pero no podemos nosotros solos. No podemos limpiarlo, aunque amontonáramos, dice la Biblia, lejía sobre nuestra cabeza, no podemos. Pero sí tenemos una gran bendición, podemos hacer algo, que es la segunda parte, someternos con humildad al poder de lo alto y así esperar que el Señor cambie nuestro vestido, cambie nuestro corazón y nos cambie totalmente todo nuestro ser, porque está lleno de mentira, está lleno de pecado, está lleno de cosas que no le agradan a Dios. Esa sería la segunda. La número 3, invite a otros
a compartir esta gran novedad, esta noticia de amor que Dios dejó. No os dejaré huérfanos. Y la otra es, siéntase usted huérfano si no tiene el Espíritu Santo. Sentir la necesidad. ¿Cómo usted va a clamar al Espíritu Santo si usted no tiene la necesidad? Porque se siente satisfecho como está, se siente con poder, se siente con valentía y se siente lleno de todo. Pero déjeme decirle algo, si hace falta la unción del Espíritu Santo en su vida, las cosas nomás no funcionan. Tendrá algunos avances limitados, tendrá un empuje un poquito por ahí, un poquito por allá, y de pronto siente que se levanta, que se tambalea, pero nunca se va a mantener firme si usted no clama el poder de lo alto a través del Espíritu Santo. No hay verdadero cristiano sin ese poder. ¿Cómo vamos a conmover al mundo de pecado, de justicia y de juicio? ¿Cómo vamos a llevar este mensaje si no hemos sido llenos del poder de lo alto? Vamos a ir con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias armas, con nuestra propia ropa, con nuestro propio calzado, y no vamos a ponernos las sandalias de Jesús, que caminaron cientos y cientos y cientos de millas para alcanzar las almas y así llevarlas a la salvación. ¿Dónde estás tú? Allí exactamente donde Dios te ha colocado, esa es tu responsabilidad para comenzar el ministerio de la predicación. Jesús nos invita que cumplamos la gran comisión, que ya lo hemos descrito en muchas ocasiones. Pero una cuarta recomendación que yo quisiera hacer es que no ahuyentemos el Espíritu Santo, porque eso es muy peligroso. ¿De qué manera usted puede ahuyentar el Espíritu Santo? Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Toca la puerta como buen caballero. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchare mi voz, aquí está Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice Jesús que Él está a la puerta y está tocando la puerta de cada uno de nosotros. Él quiere cenar con nosotros, estar con nosotros. Pero ¿qué puede suceder si su agenda de este día o de mañana está muy saturada, tiene muchas cosas que hacer que son del todo su prioridad? Entonces usted está ahuyentando el Espíritu Santo y su éxito va a ser nulo o muy poco, espiritualmente hablando. Hay otra quinta y última razón. No debemos ser egoístas con relación al llamado, al clamar al Espíritu Santo. Tenemos que invitar, no solamente invitar a los nuestros de casa, sino que digámosle a la gente, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, que hay una promesa grande y eterna, y que de lo contrario te vas a quedar en orfandad. Dice Jesús, no os dejaré huérfano. Yo pregunto, ahí donde tú estás, ¿tú quisieras quedarte huérfano, sin padre, sin madre?
No es nada agradable esto. Bueno, sabe que hablando en forma fisiológica, quedarse sin padre, sin madre, sentimentalmente es muy triste para los que ya hemos pasado esa experiencia. No se puede describir el dolor de cada persona cuando ha perdido un ser querido, sobre todo su padre y su madre. No hay palabras. ¿Cómo poder consolar a estas personas? Por supuesto que eso es duro. Quizá más de algunos de los que están viendo este canal han experimentado situaciones así. Muy triste. Pero déjeme decirle algo, terminando. Si eso les parece muy triste, la tristeza más grande es que nosotros, por nuestra propia decisión, nos ocupemos tanto en las cosas mundanas, en las cosas que es de nuestra prioridad, y no nos ocupemos de la predicación del Evangelio y declamar la unción del Espíritu Santo. Eso sí es. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar huérfanos, sin padre. Ojalá que ninguno de los que han escuchado esta presentación puedan quedarse sin Dios y sin esperanza. Que Dios añada bendición a este tema y que cada uno de los oyentes reciba la bendición en sus hogares, con sus familias, con sus hijos, en sus respectivos trabajos, en sus iglesias, y que Dios bendiga y guarde a cada uno de los enfermos que han sabido de este canal y lo están viendo en sus hogares. Que Dios bendiga a cada uno y que Dios bendiga el hacer la voluntad del Señor, pedir la unción del Espíritu y luego organizarnos para salir a trabajar por el Señor. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Gracias. Cristo muy pronto